Bien, estamos con Sonia Canclini, profesora de Feng Shui. Hola Sonia, ¿cómo estás? Hola Graciela, ¿qué tal? Muy buen domingo, feliz Día del Padre y bueno, un cariño para cada uno. Bueno, Sonia, ahí escuchan todos y bueno, también nuestro equipo. Sonia, bueno, ¿por dónde vamos a ir hoy? Y bueno, vamos a terminar o vamos a redondear un poquito lo que habíamos iniciado el anterior programa, cuando estábamos tratando de verificar e interpretar los elementos en la casa, Sí. así como vimos la casa Yin, la casa Yang, y empezamos a conocer y aprender a identificar. De eso se trata, los elementos que involucra una casa o qué imagen me devuelve la casa representada por alguno o algunos de los elementos, ¿no? Del ciclo de los elementos. El domingo anterior hablamos del elemento fuego cuando decíamos, bueno, un chi muy activo, una casa ruidosa, muy luminosa, con sus pros y sus contras, es fuego. Después el elemento tierra, que se puede resumir en fuente y recurso, digamos, todo lo que es de nutrición. Y nos quedaban los otros tres elementos, que un poquito, de alguna manera también los relacionamos, que son el elemento metal, el agua y la madera. Porque, digamos, a esta altura ya sabemos identificar o ya sabemos de qué se trata cada elemento, pero en este caso es aprender a identificar cada momento por algún desequilibrio que pueda llegar a tener. Cuando nosotros hablamos del elemento metal, si hay que definirlo, es estructura, estilo, concentración. Entonces, la imagen que me devuelve una casa o un ambiente metal es cuando produce una sensación de orden, de claridad. Pero, aún así, un exceso de este elemento puede llegar a disminuir nuestra energía, porque es como todo muy quieto, muy monocromático, que no es que esté mal, sino que hay que saber equilibrarlo. Cada consideración o cada elemento va a tener, digamos, por supuesto, su lado beneficioso, pero lo que es necesario es encontrar ese equilibrio. Entonces, el elemento metal es tan como estamos hablando de cada uno de los elementos, es importante porque provoca una emoción, es una característica, da una característica a esa casa. Pero siempre tenemos que tener cuidado en el exceso o la falta. El exceso en este elemento podemos caer cuando nos abusamos de la decoración minimalista o esa pulcritud visual excesiva, agotamos el blanco, ponemos mucho blanco, el acero, todo es monocromático. Esa es una casa metal, desde el interior estamos hablando, ¿no es cierto? Entonces, yo necesito, si quiero brindar a mi casa ese aspecto, pero necesito tener esa energía metal equilibrada. Entonces, está bien que todo está limpio, ordenado. Lo que facilita esto es que la imagen visual me va a dar una idea de claridad mental. Es muy importante eso. Y las habitaciones van a ser fácil de limpiar, de arreglar. Los espacios van a ser justamente iluminados. Digamos, no sobra ni falta nada. Es como que está todo en orden. El tema es que justamente en ese orden la energía igualmente tiene que fluir. Entonces las entradas, las salidas tienen que estar despejadas.
Entonces es entrar a esa casa y como que esa casa y como empiezo a tener una claridad mental y me voy de esa casa y voy a seguir manteniendo esa claridad mental. Bien. El tema es no abusar de esta ambientación o de esta participación del elemento metal, porque puede después terminar, acordémonos que las energías son acumuladas, son acumulativas, digamos, estoy permanentemente viviendo todos los días en esa casa de energía metal, entonces puede tornar el ambiente demasiado frío después, demasiado que a mí me puede provocar una sensación de desasosiego. Entonces tengo que incorporarle algún otro elemento. Por ejemplo, para evitar ese agotamiento que puedo sufrir teniendo siempre esa misma imagen, entonces necesito nutrir con el elemento tierra. Por ejemplo, los colores terrosos o un poco de iluminación en cuanto a la calidez del fuego, porque puede ser una casa iluminada, pero una casa iluminada que va a reflejar todo ese elemento metal, entonces termina también agotándolo. Entonces, como decimos siempre, la cuestión es equilibrar, saber equilibrarlo. Entonces tengo que incorporar otro elemento. Lo importante acá es diagnosticar, interpretar qué elemento es el que rige mi casa. Y entonces, ¿qué hago en consecuencia? Porque cada elemento, volvemos a decir, tiene sus costados positivos, sus costados negativos en el sentido de ese equilibrio yin-yang, pero justamente tengo que lograr ese equilibrio. Después está el elemento agua. El elemento agua, si una palabra lo define, es contemplación, porque es esa quietud, esas imágenes irregulares. Y el elemento agua en una casa me va a aportar calma, serenidad. Eso es lo que aporta y lo que estoy buscando, incorporando a mi casa el elemento agua. No hay demasiadas luces, se puede decir que es un lugar para descansar, para hacer actividades tranquilas, no va a haber demasiado incentivar tanto las charlas, sino que es algo muy tranquilo como para poder a lo mejor desarrollar actividades intelectuales. Necesito escribir, por ejemplo, necesito componer algo. Entonces, etapas, a lo mejor vengo de una etapa muy acelerada, entonces voy a tener que imprimirle a mi casa un poco de esta energía agua para bajar un cambio, por ejemplo. Si yo lo veo desde el punto de vista, digamos, visual, es una casa de techos, por ejemplo, bajos, todas líneas redondeadas, las ventanas son redondeadas, las puertas, las aristas de los muebles. Cuando yo incorporo muebles o incorporo las aberturas de esa manera, digamos, con esta imagen de redondeadas o bajas, bueno, estoy incorporando elemento agua a mi casa. Lo que sí, obviamente, al introducir una sensación de tranquilidad, yo puedo incorporar o debo incorporar algún elemento más allá del elemento agua para que vibre la energía un poco superior. La cuestión es identificar, como digo siempre cuando estamos hablando de cada elemento, identificar el elemento que nosotros vemos principalmente, saber identificarlo y después acompañar con el resto. Pero es indispensable que uno sepa leer lo que me está diciendo el ambiente, porque si no, después no voy a poder decir, bueno, a ver, ¿qué tengo que incorporar? Bueno, pero primero tengo que saber de qué
estoy hablando, de qué elemento estoy hablando, porque recordemos que la persona o la familia que vive en esa casa también va a imprimir su energía, y no todas, por ejemplo, no todas las familias necesitan vivir en esa extrema calma, por ejemplo. Entonces, si yo tengo un ambiente que ya he elegido ese tipo de muebles o ese tipo de abertura o colores más apagados, por así decirlo, de baja energía, a lo mejor uno dice, pero ¿qué pasa? Y justamente necesito imprimirle energía de los otros elementos. ¿Por qué? Ni más ni menos para llegar al equilibrio tan necesario. Después, por ejemplo, si en el contrario, si yo tengo un excesivo dominio de ese elemento agua, por ejemplo, hay un armonizador tan necesario, tan vivo como las plantas. Yo puedo incorporar a partir de a lo mejor un vivero interno, un rincón de plantas. Ahí ya me va a favorecer a este elemento. ¿Por qué? Porque un exceso del elemento agua yo lo voy a mermar a partir del elemento madera, que son las plantas. Claro. O puedo poner un jarrón con flores rojas, por ejemplo, que va a ser el elemento fuego. Hay un sinfín de objetos y armonizadores que están en la casa misma que yo puedo colocar. La cuestión primera es identificar, porque la identificación me va a permitir determinar si ese elemento está en exceso o en falta. Y después, el último elemento es el elemento madera, que es energía vertical, podríamos decir, porque se representan siempre con rectángulos verticales. Y cuando nosotros tenemos una costumbre de emprender muchos proyectos, acá empezamos a notar ese emprendimiento excesivo, porque hoy pienso una cosa, mañana pienso otra, entonces digo, bueno, lo voy a sumar, voy a incorporar uno y otro. Eso de volver siempre sobre el mismo tema, de emprender y a lo mejor no terminar los proyectos, ahí estoy denotando un exceso de elemento madera. El elemento madera es crecimiento, entonces se asocia a la palabra emprender, un emprendimiento. El tema que uno puede tener o debe tener la cabeza tranquila, en el sentido, ¿no estará de más esto que estoy haciendo? ¿No me estoy yendo para otro lado? Emprender excesivamente no quiere decir que voy a tener los logros sí o sí, porque un exceso de elemento madera me puede estar perjudicando, en el sentido de que tengo que estar segura que yo cada cosa que emprenda lo voy a terminar, porque si no, esto de empezar y no terminar me va a generar un desequilibrio. ¿Por qué? Porque ese elemento madera está en exceso y yo lo tengo que controlar. ¿Cómo lo puedo controlar? En mí, terminando las cosas que inicié. Después veo en el ambiente cómo está, por ejemplo, el escritorio. Si yo tengo tareas pendientes y las dejo para otro día, bueno, eso es un elemento que estoy desaprovechando, el elemento madera, que es el elemento del crecimiento. No lo estoy usando adecuadamente. Entonces, si en mi casa tengo en distintos lugares cosas que empecé y no las terminé, bueno, ahí hay un mal empleo del elemento madera, por ejemplo. Por ejemplo, esto que iba pensando, ¿no? De que esto también tiene que ver con cuando uno armoniza el lugar, ¿no? Esto de que hay cosas que empezamos a lo mejor a hacer en la casa y no las terminamos,
o de acumulación, cuando a veces pues en un rincón acumulas cosas porque esto me va a servir para qué. Bueno, el tema de la acumulación también es otro problema o problema. Exacto, porque la acumulación va a perjudicar la energía de ese espacio porque es energía acumulada. Sí. Entonces, esa energía acumulada impide, como ya vimos siempre, que la energía tiene que fluir en todos los ambientes. Entonces, hay un lugar que hay energía estancada. Entonces, ese lugar, si nosotros lo vamos a relacionar con qué orientación cardinal es, nos va a denotar una energía estancada en alguna de las aspiraciones vitales. Por ejemplo, si yo tengo en mi casa el sector noreste, que es de la riqueza, y ahí inconscientemente empecé a acumular cosas porque dejo ahí algo que estoy por empezar o por arreglar y lo dejo. O bien dejo muebles y voy superponiendo, porque me parece que me gusta a la vista, pero voy superponiendo cosas. Termina siendo una energía, termina provocando una energía estancada de la aspiración vital, que es la riqueza. Y la riqueza tiene que movilizarse. Claro. Entonces, eso es lo que va a perjudicar. Toda la acumulación que yo voy inconsciente o conscientemente provocando en mi casa, después la tengo que relacionar con la aspiración vital y la orientación cardinal en donde está esa acumulación, porque me va a estar perjudicando la aspiración vital. Claro. De ahí es tan importante que siempre decimos la observación, porque a lo mejor un día yo pongo algo un día, después otro día, y así a lo mejor después de un mes digo, uy, qué ocupado está ese espacio. Y al estar ocupado, a lo mejor tampoco no lo limpio como lo debería limpiar, porque a lo mejor limpio por afuera, por los costados, y bueno, y ahí va quedando. Claro, esto te preguntaba del tema de la acumulación, porque viste que a veces, y está relacionado con esto que vos decías, las cosas que no terminamos, ¿no? Los proyectos que por ahí o las cosas que empezamos y no las terminamos. Que esto no nos va a servir si nosotros queremos emprender. En realidad tenemos que darle su fin a cada cosa. Y esto de la acumulación pasa cuando esto, vos decís, bueno, esto lo termino mañana, lo voy a hacer más adelante, o acá tengo lo voy a acomodar de esta manera, pero dejo todo acá porque no tengo lugar en otro lado. Es como el tema también, creo, no, por ahí corregime si no, Sonia, el tema de los rincones. ¿Qué pasa con los rincones también? Ese es otro tema. Y claro, porque nosotros los rincones en la estructura de la casa, obviamente, hay muchas esquinas. Y solemos decir, bueno, voy a poner algo, porque también tenemos en claro que en Feng Shui esos rincones hay que ocuparlos, porque si no, la energía va a quedar estancada también en esos vértices. El tema es que después esos rincones también hay que cuidarlos, así como armonizamos el lugar en general. No nos tenemos que olvidar después de esos rincones, porque yo a lo mejor pongo unas piedras, porque a mí me dijeron o yo aprendí que tengo que ocupar los rincones para que la energía no quede estancada en esos puntos. Perfecto. Pero después me tengo que acordar que tengo que movilizar, cuando hago la limpieza de la casa, tengo que movilizar esos objetos que funcionaron como armonizadores, pero tengo que movilizarlos, sacarlos, limpiarlos, volver a poner o poner otros, cambiarlos de lugar, porque si no, lo que funcionó como armonizador en el primer momento para ocupar el rincón y que la energía no quede estancada en ese punto, después lo ocupó la piedra o la planta, la tierra, y ahí queda. Entonces, la movilización es permanente. De ahí que siempre decimos, no necesitamos ir a comprar un armonizador. En casa los tenemos, pero tenemos que tener muy en cuenta ver cómo los aplicamos, cómo los empleamos. Y
permanentemente, como sabemos que la energía tiene que circular, de no dejarlos y no ocuparnos de ellos. Claro. O sea, lo que mientras iba escuchando, ¿no? Y que hiciste un muy buen resumen de todos los elementos, cómo tenemos que estar, qué es lo que tenemos que tener pendiente, porque muchas veces es como que nosotros vamos dejando cosas, y está bueno esto de que si queremos emprender vayamos terminando, porque a veces cuando uno empieza a hacer esos cambios, ¿no? En la casa o en la vida misma, hace que también es tomar una actitud diferente, una mirada diferente y posicionarte frente a una mirada, ¿no? Esto de construirlo, esa realidad desde nuestro propio sentir, de nuestra propia mente, ¿no? Como combinar, decir, bueno, esto es lo que quiero hacer y quiero terminar con esto, porque muchas veces se habla, ¿no? Esto de dejar, soltar, bueno, y a veces necesitamos terminar para dejar y soltar, y es parte de esto también lo que el Feng Shui nos está dando. Y sí, por supuesto. O sea, es un aprendizaje permanente, por eso es tan importante la observación y escribir, porque yo tengo una percepción de un espacio que me genera, hoy me puede generar una sensación, me puede retrotraer alguna emoción, o la estoy sintiendo en este momento la emoción. Entonces tengo que ser un observador del espacio. Eso es fundamental, ser observador y ver qué es lo que sentimos, analizar qué es lo que sentimos, y entonces solo vamos a ir armonizando. Después, ¿no? Cuando uno ya tiene tiempo de ver esto, de escucharlo, y lo estamos escuchando una y otra vez, decimos, es muy sencillo lo que puedo llegar a hacer. Sí, es tan sencillo que se puede hacer en forma permanente y los resultados son satisfactorios si yo incorporo realmente las técnicas. Son muy sencillas, claro, porque están en nosotros. Y recordemos siempre cuando al principio, cuando hablamos de las armonizaciones, primero estoy yo, después el dormitorio y después la casa. Y en ese yo es porque yo tengo el poder de la observación, de la intuición, de la intención. Entonces, llegamos a la conclusión de que armonizar va a ser muy sencillo en tanto y en cuanto yo tenga la sensibilidad como para ver el espacio y saber qué me está pasando. Y eso todos lo tenemos. Digamos, entramos a un lugar, o si yo estoy en el dormitorio o en la cocina o en el living, me siento y digo, ¿qué me está pasando en este lugar? ¿Quiero estar? ¿No quiero estar? Eso que estoy viendo ahí lo veo de hace rato, ese mueble, y ahora no me gusta. Y bueno, entonces es hora de cambiar, o es hora de sacar algo, es hora de abrir los cajones y ver qué estoy acumulando. También los cajones, ¿no? Que vamos acumulando, que vamos guardando. Hay a veces que pasa, ¿no? Que uno se comienza a colocar papelitos, y cuando revisás, y esto pasa generalmente cuando te agarran esos días que decís, bueno, voy a acomodar, no sé, los cajones de las mesitas de luz, los cajones que por allí tenemos en el escritorio y demás, y te encontrás con un montón de papeles, como así te encontrás con un montón de recuerdos, ¿no? Sí. Y esto hace que, bueno, uno empiece a clasificar y a tirar todo aquello. Y ahí está también esto que hablamos de cerrar y soltar, ¿no? Porque lo que nos cuesta, como seres que somos, es cerrar sí, ciertas cuestiones, ¿no? Creo que ahí es un punto, y el Feng Shui nos da elementos, como te dije al principio, creo que nos da muchísimos elementos como para empezar a cerrar cuestiones, y como vos decías, el tema de los cajones es lo más simple, pero a veces lo más complicado para tirar ese papelito que tenés que tirar, ¿no? O esa carta, o no sé, o esa foto, porque también, ¿no? Y sí, es soltar, aprender el desapego, que era una de
cuántas veces hemos hablado del desapego. Y bueno, es una tarea permanente. Exacto. Y gente, Exacto. hemos dicho muchas veces, tal vez no lo pueda hacer el primer día, no lo pueda terminar el segundo día, pero si tengo la voluntad interna de querer armonizar, cada uno va a lograr en su tiempo soltar todas esas cosas que hemos estado acumulando. Exactamente. Bueno, hay que empezar a soltar, ¿no? Hay que empezar a revisar todo, hay que, bueno, despacito, ¿no? Tampoco es para por supuesto. salir mañana que es feriado, salir a revisar todo, pero es bueno, es un buen ejercicio, Sonia, ¿no? De esto de poder revisar, de poder sacar, porque por allí acumulamos cosas, acumulamos muchas cosas y no nos hace bien también, porque a veces también nos hace daño a las cosas que sentimos. Entonces empecemos creo que es una manera también de cuidarnos esa. Y sí, por supuesto, por supuesto. Claro. Todo lo que acumulemos estanca la energía de ese lugar y provoca, digamos, una cuestión no favorable para el crecimiento, para el desarrollo de otra, a lo mejor de otra actividad que tenemos en la cabeza, nos provoca sentimientos negativos en cuanto a lo mejor algo que quise hacer y eso me detona algo. Bueno, no lo pude hacer, no lo quise hacer en ese momento. Bueno, ahora es tiempo de hacer otra cosa y hay un ejemplo, digamos, que damos permanentemente en los talleres. Años a lo mejor tenía una actividad y después, por alguna cuestión, la dejamos de lado o no la pudimos concluir, o un estudio que no se pudo concluir o no quise en ese momento. Entonces, pero aún así guardo los libros, guardo los apuntes. ¿Y qué aporta eso? Ver esa actividad que no pude, o esa carrera que no pude terminar, o una cuestión familiar que no pude, que no se pudo afianzar. Y entonces, ¿qué hago? Me empiezan, digamos, a provocar unos sentimientos negativos, o desazón, nostalgia. Entonces, hay que soltar. Para soltar hay que aceptar, agradecer y soltar. Exactamente, es así. Bueno, Sonia, digamos que con esto ya cerramos todo lo que estuvimos hablando acerca de los elementos, de cómo armonizar el hogar, que siempre va a saltar en algún otro momento, obviamente, ¿no? Porque siempre se trabaja sobre esto. Pero una cuestión que te quiero decir, para el próximo, que ya nos vamos a encontrar en el mes de julio. Así es, claro, ya julio. Bueno, vamos a retomar, si se puede, el hexagrama. Bueno, perfecto. Porque me parece que está bueno, como hicimos el año pasado, ver qué es lo que el hexagrama nos decía, analizar un poco si entendimos el mensaje, qué nos falta entender, qué es todavía lo que falta, ¿no? Y como llegando ahí acá a la mitad de año. Así que bueno, te propongo hacer ese... le decimos a los oyentes que vamos a subir parte de la entrevista también del hexagrama 36 para que también la gente vaya escuchándolo y vaya tomando nota, ¿no? de esto, que es bueno, ¿no? Es un poco ver qué es lo que nos decían los hexagramas. Exactamente, qué ha pasado, qué charlamos al principio de año y cómo poder seguir avanzando con eso, que de eso se trata, ¿no? Exactamente. Sí. Bueno, perfecto. Sonia, te esperamos dentro de 15 días, entonces ya en el mes de julio. Te agradecemos también por tu tiempo y porque, bueno, también nos vas enseñando en cada programa algo más, ir aprendiendo. No acumulemos, empecemos a sacar cosas, a elegir lo que queremos que quede con nosotros y lo que no. Sí, y a movilizar, hay que movilizar las energías, como sea. Exactamente, sobre todo en este tiempo. Sonia, ¿cómo pueden hacer para comunicarse con vos, para hacerte las preguntas? Vos seguís, bueno, todo online, obviamente los cursos y también los talleres,
Pero bueno, para aquellos que por allí que te quieran preguntar algo o que quieran estén interesados en algún taller en particular, como para ir también pensándolo después de mitad de año, bueno, ¿cómo pueden comunicarse? Bueno, mi línea de teléfono 156-190-494 y mis páginas de Facebook y de Instagram, Sonia Canclini. Me pueden mandar alguna pregunta, algún videíto cortito, si necesitan, justamente porque estamos por todos estos temas que hemos estado hablando, o bueno, cualquier otra consulta. Y los talleres en Villa, digamos el curso anual, estamos ya, bueno, promediando el año y estamos, digamos, lo que estoy haciendo es, a partir de las consultas, hacer las consultas virtuales. La estamos, a partir de, bueno, de las aplicaciones que hay, y da bastante, digamos, resultado, porque es como que nos sentimos cerca. Y en base a eso, bueno, podemos intercambiar las imágenes, así que es interesante, sin llegar a ser un taller, pero las consultas virtuales han sido una buena herramienta. Bien, últimamente. Y además también para aquellos por allí nos escuchan de otros países o de otras provincias, ¿no? Que siempre se contactan con vos, bueno, aprovechar estas consultas virtuales. Así es. Es así. Bueno, Sonia, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias y buen domingo y buena semana para todos. Buena semana para vos. Así hablamos un gusto. Con Sonia Canclini hablamos de Feng Shui. Hoy cerramos un poco el tema de los elementos y a prepararse que dentro de 15 días vamos a retomar el hexagrama 36, que es el hexagrama que nos corresponde a este año, que lo vimos al principio de año. Después vamos a ir subiendo la nota como para que ustedes vayan tomando también papel y lápiz y tomen notas de aquellas cosas que escucharon el hexagrama y qué pasó a cada uno de nosotros.